Millones creen que Nostradamus veía el futuro y que ese futuro se ve sombrío. Actualmente estamos viviendo en la época del tercer anticristo. Ahora, las palabras de Nostradamus son sometidas a un test forense. ¿Por qué nadie vio el 11 de septiembre antes de que ocurriera? Hay muchos que advertimos que venía algo así. Lo que él ve es un desastre global de tal magnitud que solo podría pasar en nuestra época. ¿Qué es lo que realmente escribió? Por primera vez en 500 años, abrimos el libro del verdadero profeta. Misterios de Nostradamus. A 45 grados, el cielo arderá. El fuego se acercará a la gran nueva ciudad. En un instante, una gran llama dispersa se alzará, cuando nadie quiera pedir pruebas de los normandos. Esta simple estrofa de 4 versos, conocida como una cuarteta, dio a un nuevo público una nueva razón para creer en el poder de la predicción. Nostradamus la escribió hace 500 años y en el año 2001 adquirió fama mundial como una aparente predicción del ataque al World Trade Center. ¿Pero lo fue? Este manuscrito en mal estado podría darnos la respuesta. Es la copia conocida más antigua que se tenga de las predicciones de Nostradamus. Escrito y publicado a mediados del siglo XVI, este panfleto fue una sensación popular inmediata. Ha sido traducido e interpretado por toda una industria dedicada tanto a la ganancia como a la profecía. Pero debido a la dificultad de la lengua original, los estudiosos rara vez consultan los primeros textos. Nostradamus escribió en una forma que dejó muchas cosas dichas y no dichas. Por eso, cada persona puede interpretar a Nostradamus como desee. La imagen cliché que tenemos ahora de Nostradamus, que ha pasado a través de las épocas, es la de un vidente muy dotado, que miraba en una pileta de agua como los antiguos oráculos griegos en Delfos. Él mismo escribió al respecto y lo promocionó en forma de cuarteta. Sentado por la noche en mi estudio secreto, solo, apoyado sobre el taburete de latón, una pequeña llama que emerge de la soledad me hace pronunciar lo que no debe creerse vano. Escribo con temor, con mangas que tiemblan, el divino sentado muy cerca. Pero Nostradamus no era un mero adivino. Era un hombre instruido que suscitaba respeto. Creo que debemos considerar que en el caso de Nostradamus, él es un doctor, un astrólogo, un hombre razonablemente bien educado, de modo que comienza a escribir el tipo de cosas que cualquiera en su posición podría escribir. Descubre que a medida que presiona un poco más los límites y hace más pronósticos astrológicos, predicciones proféticas, porque con eso atrae más atención a su persona. Las reacciones son más positivas y tal vez incluso gane más dinero. No creo que sea algo consciente, como querer engañar a la gente o pensar, nací como profeta y debo hacer esto. No creo que sea nada de eso. Pienso que es un proceso gradual, de aprendizaje lento y que terminó donde terminó. Entonces, como ahora, las imágenes lo son todo. Y una predicción de Nostradamus resultó ser innegablemente cierta. A medida que pase el tiempo después de mi muerte, mis escritos tendrán más peso que durante mi vida. Su trabajo y su imagen popular sobrevivirían durante siglos. Pero ¿cómo sucedió? Su secretario, Jean de Chevigny, fue el primero en ayudarlo. Aunque Chevigny también era doctor, dejó su carrera en la medicina para dedicar su vida al trabajo de Nostradamus, de quien dijo que había predicho su propia muerte. Al parecer, el día anterior le dijo a su secretario que no lograría vivir hasta la mañana siguiente. Lo encontraron entre la cama y su mesa de escribir, como si hubiera estado en camino a escribir su última profecía o poner algo en su testamento.
Es casi seguro que de no haber existido Chevigny para promocionar versiones o interpretaciones de las profecías durante los 20 o 30 años que siguieron la muerte de Nostradamus, este se habría sumido totalmente en el olvido. Hasta cierto punto, Nostradamus era considerado como alguien de afuera. Justo antes de nacer, la iglesia proyectó su larga sombra sobre su familia judía. En 1496, un nuevo edicto los obligó a convertirse al cristianismo o a ser expulsados de Francia, o algo peor. Michel de Nostradamus fue el primer hijo de la familia en ser bautizado dentro de la fe católica. Una de las creencias más comunes sobre Nostradamus a través de la cultura popular es que simplemente pasó toda su vida en algún cuarto escribiendo profecías. Pero Nostradamus era un hombre del Renacimiento sin lugar a duda. Él era un boticario, era un doctor. Era una época en que el intelecto humano comenzó a buscar explicaciones racionales y no religiosas para los misterios del universo. Como estudiante de medicina en la Universidad de Montpellier, Nostradamus era un inconformista y quería ir más allá del límite de la práctica científica aceptada. Lo expulsaron porque hubo quejas sobre él de que como farmacéutico estaba trabajando en ciertos tipos propios de medicina, y eso era algo que no debía hacer como doctor. Nostradamus no era un hombre dispuesto a mantenerse al margen. Cuando la plaga asoló Francia, se hizo famoso por hacerle frente en las ciudades devastadas que otros doctores habían dado por perdidas. La plaga fue una sombra que lo siguió toda la vida. También fue un desafío. Incluso mientras batallaba en condiciones infernales, todavía le esperaba algo peor. Sufrió una gran tragedia en su vida. El famoso doctor de la plaga no pudo salvar a su esposa y sus 2 hijos pequeños. Y durante 6 años desapareció de la historia. ¿Por qué se convirtió Nostradamus en un profeta? Creo que probablemente fue debido al trauma que sufrió por la pérdida de su primera esposa y sus hijos. Después se fue en un largo peregrinaje a través de Italia y España. Caminó por todas partes, vio muchas cosas. Creo que cambió durante ese periodo. Nostradamus vivía en un mundo que se estaba desmoronando. La plaga, una sangrienta guerra civil, cismas religiosos e invasores extranjeros hacían que el futuro se viera muy oscuro. A medida que el mundo a su alrededor cambiaba, Nostradamus se hizo introspectivo y creó la poesía de la predicción, las legendarias cuartetas. Creo que escribió muy rápido todas las cuartetas. Logró escribir las 1000 que hay en un periodo de 4 años, y eso son varias al día, lo que significa bastante trabajo. Nostradamus se asentó en la pequeña ciudad de Saló, donde comenzó su carrera como escritor. Pudo hacer uso de un invento relativamente nuevo, la imprenta. Eso significó un fenómeno cultural totalmente nuevo, el bestseller. Estamos en la parte histórica de Salón. Esta es la parte de la ciudad en que vivió Nostradamus. Estas son las calles por las que caminó y ahora estamos frente a su casa. Aquí se asentó en 1547 cuando se casó con Anne Ponsard. Aquí fue donde nacieron y vivieron sus 6 hijos. También es el lugar donde escribió todas sus obras más importantes desde 1549 hasta su muerte en 1566. Nostradamus sabía lo que la gente quería. Su primer libro fue una popular guía de cosméticos y libros de cocina. Luego descubrió una combinación ganadora. Se dio cuenta de que había un gran mercado para los almanaques, y si estos contenían bastantes predicciones un tanto vagas pero entretenidas, se venderían mucho mejor. De modo que esa fue una idea muy popular, y Nostradamus se dedicó de lleno a ello. Los almanaques utilizan una astronomía básica. Predicen las horas de luz diurna, el tiempo y los calendarios para plantar. Pero Nostradamus utilizó todo lo que sabía y le agregó un toque de astrología. En la Europa del siglo XVI no hacían ninguna distinción característica en diversos campos como nosotros. La astronomía y la astrología, la química y la alquimia
Todo se mezclaba con una sola cosa que llamaban filosofía natural. Por eso él tenía todas las herramientas intelectuales y el contexto cultural para hacer lo que hacía, pero mejor que mucha otra gente. Nostradamus le dio buen uso a su educación clásica y sus obras están salpicadas de alusiones oscuras, simbolismo enigmático y una fuerte dosis de pesimismo. Lo que hizo fue incorporar la idea de agregar algo de profecía a todo, dándole más interés. Hablaba de monstruos de 2 cabezas y de lo que podía significar. Eso provocaba una cierta excitación en todos. Era la máxima fórmula de ventas. Poemas mezclados con astrología en un lenguaje cuidadosamente elaborado que implicaba una mirada al futuro. Era una fórmula destinada al éxito. En el siglo XVI existía la imprenta, pero aún así no todo se escribía. Si se pone en verso, se puede memorizar muchísimo mejor. Y además tiene una especie de efecto rítmico en la mente que lo hace mucho más persuasivo. Aún más persuasivo fue el hecho que algunas de sus cuartetas parecieron convertirse en realidad durante su vida. A medida que pasaban los siglos, fue evidente para muchos de los que estudiaron las misteriosas cuartetas que Nostradamus había dibujado un mapa del futuro. Y de acuerdo a lo que él veía, ese futuro era un lugar peligroso. Napoleón, Hitler, el asesinato de John Kennedy. ¿Y qué otros acontecimientos más? Una época de problemas. Y un anticristo que los anunciaría. ¿Qué fue lo que Nostradamus realmente dijo? ¿Podemos descifrar el verdadero significado antes de que sea demasiado tarde? Es el profeta más famoso de la historia. Nos ha advertido sobre las guerras, el hambre, enfermedades y cosas peores. Muchos dicen que predijo casi todos los grandes acontecimientos que han configurado nuestro mundo actual. Y todavía hay más predicciones por venir. Su nombre, Michel Nostradamus. Y vivió en la Francia del siglo XVI. Yo diría que es alguien notable, que algunas cuartetas son tan asombrosamente certeras y tan proféticas que no se puede evitar aceptar que realmente tenía un don. ¿Estaba Nostradamus enviando un funesto mensaje al futuro? ¿Y es ese futuro ahora? Mientras la fama de Nostradamus llega a todos los rincones del mundo, es aquí, en el sur de Francia, que su legado sigue realmente vivo. El siglo XVI aún está visible en las calles por las que Nostradamus caminó una vez. Las habitaciones donde vivió e hizo sus predicciones todavía existen. Y en la ciudad de Lyon también existen sus obras originales. Este libro antiguo es uno de los pocos ejemplares de la primera edición de las profecías de Nostradamus que aún sobrevive. Aunque se han hecho innumerables traducciones, esto es lo más cerca que se puede llegar a la fuente original. No existe ningún manuscrito. Sin conceptos o intenciones previos, el catedrático Douglas Kivy, un erudito y traductor del francés del siglo XVI, comenzará desde el principio, traduciendo una vez más las cuartetas más perturbadoras de Nostradamus, pero partiendo del texto original. ¿Nostradamus realmente escribió lo que la gente cree que escribió, o el tiempo ha deformado su significado original? Las cuartetas están escritas hasta en grupos de 100, cada uno de ellos conocidos como centuria. Conocemos 10 centurias, aunque solo las primeras 7 se publicaron durante la vida de Nostradamus. El catedrático Kivy se encuentra con Michel Chomarat, el principal experto mundial en Nostradamus, quien posee algunas de las últimas obras de Nostradamus que quedan. Trabajos que resultarán invaluables para que las cuartetas puedan traducirse correctamente.
Tiene su propia colección personal de cientos, probablemente miles de documentos. Ha organizado grandes exhibiciones del legado de Nostradamus y de cómo Nostradamus ha sido interpretado en todo el mundo. El profesor Kibbe ha sido invitado a la muy vigilada sección de antigüedades de la Biblioteca de Lyon para estudiar los trabajos de Nostradamus. Este es el primer almanaque publicado por Nostradamus correspondiente al año 1555. De modo que es del mismo año que su primera publicación de las Centurias. Aquí tiene una suerte de predicción por cada estación y luego al final es mes a mes con una cuarteta para cada mes. Tal vez la pieza más importante que posee la biblioteca es una muestra de la escritura misma de Nostradamus. Dice, todas las mujeres adúlteras están llenas de veneno. Esa es la traducción literal. Otra versión posible es, porque todas las mujeres adúlteras están llenas de veneno. O porque todas las mujeres adúlteras son brujas. Incluso una nota garabateada en el margen tiene varios significados, lo que demuestra lo difícil que será penetrar la verdadera intención detrás de cada línea. Michel Chomarat invita al Dr. Kibbe a un lugar incluso más seguro, para que vea su posesión más preciada, la edición más antigua que se conoce de las 10 centurias completas. El libro tiene un formato muy pequeño, como el formato de un libro de bolsillo. Es sorprendentemente pequeño para un libro que tiene tanta importancia en la historia de Occidente. Es un libro minúsculo, pero fue hecho para ser vendido. Sería el equivalente de vender libros en un aeropuerto o en la caja de un supermercado. A pesar de la fluidez del Dr. Kibbe en francés antiguo, las cuartetas no son fáciles de leer. La traducción de las cuartetas es extremadamente difícil, porque hay muchísimas cosas que deja sin decir. Lo más probable es que esa oscuridad fuera voluntaria, para evitar la atención de la Inquisición. Los alquimistas del siglo XVI no escribían nada en forma directa. Tenían un lenguaje oculto llamado el lenguaje verde. El lenguaje verde es un sistema en que se dicen algunas cosas mediante, no necesariamente en código, sino con significados diferentes y en lenguas diferentes, ortografías diferentes, anagramas, elipsis, abreviaturas. Nostradamus realmente es un producto de su época. Existía la imprenta, la reforma protestante, la idea de que cada hombre era su propio sacerdote y podía interpretar los textos sagrados. Eso es algo muy peligroso para que la gente en el poder permita que suceda. La Inquisición era una forma de controlar la información. Me parece que en parte ese fue el motivo por el que Nostradamus escribió en una lengua poco clara. Era una forma de protegerse. Mucha gente ha tratado de establecer que Nostradamus tenía un código como Leonardo da Vinci para todo lo referente a sus trabajos. Los códigos de Nostradamus son aleatorios. Hay que intentar introducirse en el flujo caótico. Es como introducirse en un mundo aqueo. A partir del caos nacen estrellas de la profecía. La búsqueda de significados ocultos en las profecías de Nostradamus ha durado cientos de años y continúa actualmente con una nueva urgencia. La cuestión es si el traductor se ha empapado del espíritu de la persona que escribió el original o no lo hizo. ¿Qué era lo que Nostradamus trataba de ocultar en medio de sus versos? Sus seguidores creen ver funestas advertencias en sus palabras. Dice que el tercer anticristo surgirá en nuestra época. ¿Podríamos llegar a descifrar el misterio de las profecías de Nostradamus para evitar la catástrofe a escala global? ¿Nostradamus realmente predijo el futuro? ¿O solamente comprendió que en épocas de confusión se puede explotar la inseguridad de la gente? Gran parte del atractivo de las profecías de Nostradamus es su fuerte dosis de pesimismo, pero él vivió en una época peligrosa.
Para comprender el significado más profundo de las cuartetas, debemos empezar al comienzo, cuando Nostradamus escribió sus palabras por primera vez. En su época fue alguien muy popular porque él fue un puente entre el conocimiento clásico que todos respetaban, pero al que muy poca gente tenía acceso, y lo que él popularizó. Sus cuartetas tenían una característica universal. Eran leídas tanto por los plebeyos como por la realeza. Incluso atrajeron la atención de Catalina de Médicis, la reina de Francia y la mujer más poderosa de Europa. Una vez que ella se convenció, la posición de Nostradamus quedó asegurada. Ella fue probablemente la primera persona en leer la famosa profecía, el verso 35 de la primera centuria, el primer volumen, que hace alusión a algo que pareciera la muerte de su esposo, el rey Enrique II de Francia. El joven león reducirá al viejo en el campo de guerra, en un combate singular. Le sacará los ojos en una jaula de oro. 2 flotas una. Después él muere una muerte cruel. Ella lo vio como una amenaza en el futuro y convenció a su esposo, a su pesar, que mandara a llamar al tal Nostradamus a París, donde tendrían una audiencia con él. La cuarteta de Nostradamus fue un riesgo audaz, porque en el siglo XVI era posible terminar muerto por mucho menos que hablar sobre la muerte de un rey. Tenía mucho cuidado de usar solamente modelos clásicos, porque lo último que quería, y eso le habría echado encima la Inquisición, era una acusación directa de magia o de brujería. De modo que tenía mucho cuidado, y decía, estoy haciendo lo mismo que una vez hizo el oráculo de Delfos. Creo que el libro Las profecías de Nostradamus ha sido percibido como peligroso desde su publicación. En el verano de 1555, Nostradamus es llamado a la corte real y hace un viaje de un mes desde Salón a París. Un mercader de Lyon conoció a Nostradamus cuando éste se dirigía a la corte francesa. El mercader escribió en su diario que Nostradamus tenía mucho miedo de ir a París y que temía que pudieran cortarle la cabeza antes del 25 de agosto. La política, en ese preciso momento en el siglo XVI en Francia, era seguramente más complicada de lo que nunca había sido antes, y por cierto, mucho más complicada de lo que vino después, hasta la Revolución. Había facciones dentro de la familia real sobre quién sucedería al rey, quién debería hacerse cargo, de modo que había una gran agitación política. Pero Catalina de Médicis se dio cuenta de que Nostradamus, por el hecho de ser ajeno a todo eso, vivía en el sur de Francia, era un doctor que curaba la plaga, escribía asombrosas profecías en almanaques que parecían hablarle directamente a ella. No tenía nada que ver con la política, no había ninguna posibilidad de que Nostradamus tuviera intenciones políticas, simplemente era lo que era. Haya sido profeta o no, Nostradamus era un gran estudioso de la mente humana. Cuando la reina le preguntó por el destino de su familia, él hizo horóscopos excesivamente optimistas acerca de sus hijos y de sus perspectivas futuras. Y de ese modo, salvó su vida. Como él mismo solía decir, si le dijera a la gente de mi tiempo lo diferente que puede ser el futuro, maldecirían el futuro. Él tenía la obligación de hacer que la gente no maldijera el futuro, así que lo arregló un poco. No todas las profecías se enfocaban en el pesimismo. La forma de vender un horóscopo es hacer que la persona se vaya feliz, satisfecha, y estará feliz y satisfecha si le dicen lo que quiere oír. Las perspectivas favorables para la reina y su familia le significaron a Nostradamus su patrocinio y afecto. Fue un enorme impulso para el hombre y su carrera. 4 años después, el destino los unió nuevamente, por la oscura predicción que los había hecho conocerse. El joven león reducirá al viejo en el campo de guerra, en un combate singular. Esa cuarteta puso de relieve su fama debido a una predicción que pareció realizarse. Ocurrió en el verano de 1559, cuando el rey de Francia presidió la boda tanto de su hija como de su hermana.
se llevó a cabo un torneo gigante para celebrar los dos matrimonios. En el torneo, Enrique II decidió que quería mostrar su destreza como guerrero, de modo que desafió al conde de Montgomery, un famoso guerrero de la época, a un combate singular. Él y Montgomery compitieron en una justa con lanzas romas, pero la lanza de Montgomery se rompió. Y la punta de la lanza rota de Montgomery se introdujo en la rendija ocular del casco de Enrique II y penetró en su ojo. 10 días después de una agonía indescriptible, Enrique murió. Todos, incluyendo a Montgomery, que tuvo la mala suerte de matar al rey, le dieron crédito a Nostradamus por haberlo predicho, aunque las palabras pueden fácilmente tener otras interpretaciones. Le sacará los ojos en una jaula de oro, 2 flotas una. Después él muere una muerte cruel. Esa profecía está llena de evidencia circunstancial interesante, o incluso literal. Tenemos al león joven y al león viejo en la primera línea. Se dice que ambos tenían escudos con grabados de leones. El conde Montgomery, que combatió con el rey, era varios años menor que este. León joven, león viejo. Aunque el torneo de Enrique puede catalogarse como combate singular, ¿puede el lugar de la justa llamarse un campo de guerra? Si uno piensa que un campo de guerra indica que hay 2 grandes ejércitos y que 2 héroes se presentan para librar un combate singular, entonces no es muy exacto. Sin embargo, fue en el Champ de Mars, en París, que significa campo de guerra, de modo que es una referencia directa al lugar en que ocurrió. Pero lo más importante era que la reina misma creía que Nostradamus había visto el destino de su esposo. Entre los 30.000 astrólogos que vivían en París, él se convirtió en su gran favorito. El momento de Nostradamus había llegado. Pero a pesar de su popularidad, no era inmune a las críticas. Este libro es un ataque contra Nostradamus. Se piensa que fue de un protestante que creía que Nostradamus era demasiado favorable a los católicos. Y en el libro, en el título mismo, Nostradamus es llamado Monstredamus, es decir, Monstruo Damus. Fue publicado en 1558, justo cuando Francia estaba por quedar destrozada por las guerras de religión. Aunque algunos intentaron disminuirlo, Nostradamus tenía el poder de sus palabras. Su popularidad continúa aumentando a medida que la historia parece salir de sus cuartetas. ¿Podrían hacerse realidad todas ellas durante su vida y más allá? Predicen una violenta batalla entre musulmanes y cristianos. Un voraz incendio que quemaría Londres hasta sus cimientos. Una guerra apocalíptica y un conflicto religioso en nuestro propio siglo que amenazaría nuestra existencia misma. Las respuestas están en las palabras. Y esos secretos deben descifrarse. 5e quatrain de la première centurie. Le lion jeune, le vieux surmontera, en champ bélique par singulier duel. Las palabras de Nostradamus han sido interpretadas una y otra vez durante casi 500 años. En especial porque muchos sospechan que puede haber introducido significados secretos en sus profecías. Recuerden que hay cerca de 1 millar de cuartetas, de modo que las posibilidades de que acierte con todas son infinitesimales. El hecho de que haya tantas que parecen dar en el blanco es lo que nos impresiona acerca de Nostradamus. Yo estoy aquí y me están entrevistando 4 siglos y medio después, al final de una larga lista de intérpretes que comenzó con Chevigny. Él fue el primero en la historia que trató de interpretar el significado de las profecías de Nostradamus. Para comprender a Nostradamus debemos ir a sus raíces. Escribió sus profecías en Saló de Provence, una ciudad no muy lejos de Saint-Rémy, su lugar de nacimiento.
La plaga le quitó a su primera familia en Agen, lo que provocó su peregrinaje y su búsqueda espiritual. Cuando reaparece nuevamente 6 años después, está luchando contra la plaga en Marsella y en Aix-en-Provence, donde se hizo famoso por ello. Fue debido a la plaga que fue a Salon, donde conoció a su segunda esposa. En el sur, en Provenza, donde Nostradamus se crió, consideraban a los franceses del norte como franceses, pero ellos no se consideraban franceses, eran provenzales. Hay que entender eso para realmente comprender la esencia de Nostradamus y del lugar de donde provenía. Provenza había sido cruzada por los romanos, los griegos, los moros. Todos la habían cruzado en algún momento y dejaron tras ellos vestigios de sí mismos. Hoy en día, el siglo XVI todavía sigue sumamente presente y la ciudad le rinde homenaje a su antepasado más famoso. La casa de Nostradamus es ahora un museo que alberga una colección de sus trabajos originales, incluyendo todas sus cuartetas. Para ayudar a aclarar las profecías más controvertidas, el Dr. Douglas Kivy, un erudito en francés del siglo XVI, está aquí para investigar las diferentes ediciones de las obras de Nostradamus. Este libro es sumamente excepcional. Hay 3 o 4 copias de las 10 centurias completas. Hay otras ediciones que tienen las mismas centurias que se han encontrado en otras bibliotecas, aunque cada uno de los ejemplares tienen diferencias respecto a los otros. La única diferencia que veo es que Cometa tiene 2 T y aquí tiene 1. Es bien sabido que hay docenas de discrepancias entre las ediciones. Algunas incluso cambian el significado de los textos. Eso es solo un desafío más para conocer la verdadera intención del profeta. Un desafío que ya lleva más de 4 siglos desde que Nostradamus estaba vivo. En 1565 toda Europa estaba fascinada por la noticia de que un pequeño grupo de caballeros cristianos había derrotado un ataque de decenas de miles de turcos otomanos en la isla de Malta. Además, la noticia de que Nostradamus lo había predicho se extendió como reguero de pólvora. Desde el oriente vendrá el corazón púnico para saherir a Adria y al heredero de Rómulus, acompañado de la flota libia. Malta tiembla y las islas vecinas vacías. Los herederos de Rómulus son el Papa, en esta alusión clásica, y la flota libia es, por supuesto, la flota turca que en verdad atacó Malta. Los caballeros vieron esto como la última batalla de las cruzadas. Los otomanos llegaron en la primavera de 1565. 50.000 hombres en 200 barcos que atacaron el gran puerto de Malta. A pesar de las masivas descargas, la fortaleza resistió. Aunque la cuarteta ni siquiera predecía el resultado de la batalla, gran parte de Europa aclamó el éxito de Nostradamus. No creo que haya que ser Nostradamus para darse cuenta de que los otomanos atacarían a los caballeros de Malta. Porque los caballeros de Malta eran fuente de gran irritación para el gran imperio otomano. Lo sorprendente habría sido pensar que los otomanos iban a fallar en Malta. Esa sí hubiera sido una predicción de gran credibilidad. Pero para aquellos que creían que Nostradamus había predicho la muerte del rey Enrique, lo de Malta parecía confirmar su don. En cierto modo hay diversas falacias cognitivas. En el caso de Nostradamus y toda clase de predicciones psíquicas, es sorprendente cómo uno encuentra evidencias de cosas en las que ya cree. Como la gente ya creía en Nostradamus, se dirigían a él cada vez que había una calamidad, y éstas abundaban. Casi todas sus cuartetas son negativas. Suceden cosas terribles: guerras, derrocamiento de gobiernos, la plaga, derramamiento de sangre por doquier. La palabra sangre aparece cada 3 o 4 cuartetas. El fuego era un problema mayor porque gran parte de la construcción era de madera, de modo que desaparecían ciudades enteras, como Londres en el siglo XVII. En 1666, un siglo después de la muerte de Nostradamus, el gran incendio de Londres hizo relucir su fama una vez más, porque sus seguidores creían que lo había visto 100 años antes. La sangre de los justos cometerá una falta en Londres, quemada mediante rayos el 23, los 6. La vieja señora se caerá de su alto lugar,
varios de la misma secta morirán. Tenemos una fecha, en un típico lenguaje oscuro. El 23, 6, etcétera, que apunta directamente a 1666. Quemado por fuego de rayos en 23, los 6. Eso ha sido traducido a 66. O 6 en plural, 666. Con cada predicción confirmada, Nostradamus ganaba más credibilidad y sus cuartetas eran leídas por más gente. Sin embargo, los intrincados poemas llenos de alusiones clásicas y símbolos mitológicos pueden haber llevado a generaciones de lectores por el camino equivocado. ¿Puede nuestro erudito en francés del siglo XVI aportar una nueva visión de las cuartetas? ¿Pudo Nostradamus realmente ver los acontecimientos del 11 de septiembre? ¿Predijo el anticristo? ¿Y el fin del mundo? De todas las visiones oscuras de Nostradamus, una figura se destaca: el anticristo. Una de las principales razones de la popularidad de Nostradamus en su época fue la cultura apocalíptica y temerosa en la que vivía. Todos esperaban el fin del mundo para mañana o para hoy. A medida que la plaga devastaba el continente, las guerras civiles amenazaban todas las coronas y la reforma amenazaba a la única iglesia verdadera. El statu quo se veía asediado en cada aspecto de la vida. Y esa inseguridad apuntaba directo al apocalipsis. Nostradamus menciona al anticristo en varias ocasiones y en su época, en la época de la Reforma Protestante, que estaba dividiendo en muchas partes a una cristiandad unida, ambos lados afirmaban que el otro lado era el anticristo. Para Nostradamus, que vivía en una época apocalíptica, había suficiente maldad como para pensar en más de un solo anticristo. Hay 3 anticristos en los escritos de Nostradamus. Es algo único en las profecías. La tradición de todos los demás, incluyendo Oriente y Occidente, lo ve como una sola figura. Nostradamus ve 3. Para aquellos que creen en Nostradamus, el primero de los anticristos es el gobernante más tristemente célebre de Francia, Napoleón Bonaparte. Por supuesto que la realeza europea pensaba que Napoleón era el anticristo. Napoleón, que se coronó emperador a sí mismo. ¿Qué mayor anticristo podía haber? Para Nostradamus, con sus simpatías realistas, algo así sería realmente monstruoso. Por eso es que los intérpretes insisten en que en este caso el profeta tuvo incluso una visión de su nombre, aunque fuera en forma codificada. Creo que mucho de lo que escribió Nostradamus fueron comentarios sobre su propia época que trataban de tener alguna clase de influencia en la sociedad en la que vivía en vez de predecir el futuro. Pero si decía que eran profecías futuras, podía ocultarlo. Uno de los disfraces poéticos más fáciles era el uso del anagrama. Po, Ney, Oloron serán más de fuego que de sangre. Oloron, Po y Ney. Es un anagrama, incluso está en negrita. En muchos anagramas, Nostradamus nos dice, miren, aquí está, aquí. En verdad quería que la gente entendiera Napoleon Roy. Puede fácilmente ser un anagrama de Po, Ney, Oloron. En sus cuartetas, Nostradamus a menudo mencionaba nombres de ciudades de la Francia que él conocía. Po, Ney y Oloron. Son 3 ciudades en un triángulo equilátero que incluso ahora se encuentran en el mapa de Francia. Es muy difícil hacer que eso signifique Napoleón, pero ya encontrarán la manera. La interpretación del significado de esto, que Po, Ney y Oloron se pueden transponer para decir Napoleon Roy. Puse las mismas letras en un programa de internet para ver cuántas combinaciones podía encontrar. En inglés encontró cerca de 800 combinaciones de palabras reales. Y en francés, más de 300. Hay muchas formas de interpretar eso. Una es que el anagrama no es muy exacto y que Ney, Po y Oloron no es el mismo que Napoleón.
Pero tal vez lo más importante es que Napoleón no era un rey, sino que un emperador. Empereur. No hay nada más en esa cuarteta que sea especialmente napoleónico. Pero los intérpretes dicen que esa es solo una de las referencias que apuntan hacia Napoleón. Un emperador nacerá cerca de Italia, que le costará mucho al imperio. Cuando se hable de aquellos con quienes se alía, se encontrará que él es menos príncipe y más carnicero. Napoleón nació en Córcega, que queda mucho más cerca de Italia que de Francia. Y la idea de que será más carnicero que príncipe... Bueno, cerca de 1 millón de franceses murieron en las guerras napoleónicas. La profecía que se supone se aplica a Napoleón, cuando uno lo piensa, también puede aplicarse a Mussolini, porque ambos provinieron de orígenes humildes y terminaron como emperadores. De hecho, el pesimismo de Nostradamus todavía llama nuestra atención, aún después de 5 siglos. Si hay sangre, hay interés. Es la esencia de las noticias y por desgracia eso le interesa a nuestro cerebro. Desde una perspectiva evolutiva tiene sentido. ¿Por qué? Desde el punto de vista evolutivo, poner atención a lo negativo tiene mucho valor para la supervivencia. Las profecías de Nostradamus, con todo su pesimismo y todo su temor por el futuro, se aprovechan de este proceso tan humano. Escribió de forma de llamar nuestra atención, pero ¿qué mensaje pensaba transmitir el profeta con sus oscuras palabras? Como humanista del siglo XVI en Francia, Nostradamus, por lo general, le advierte a la gente: si no haces lo que debes, entonces harás que ocurran cosas malas. Uno puede influir en su propio futuro y evitar las cosas terribles que podrían pasar. Para descifrar las identidades de los 3 anticristos de Nostradamus, debemos ver cómo él usaba el pasado para encontrar el futuro. Nostradamus era tan representativo de su época que es casi imposible separar al hombre del medio en que vivía. El pequeño pueblo en que vivía tenía enormes ruinas romanas que seguían en pie. De cierta forma, eso lo alentaba y le dio un sentido de la historia, una idea de que hubo una época dorada a la que tal vez podríamos regresar. Nostradamus creció en las sombras del Imperio Romano y su gloria. Las ruinas de 2000 años de edad de Les Antiques todavía siguen en pie en su hogar de infancia, en Saint-Rémy, y son tan majestuosas ahora como lo fueron hace 500 años. Cuando era niño, Nostradamus a menudo venía aquí, y en sus obras encontramos varias referencias a estas ruinas. Sabía bastante historia y esta aparecía con frecuencia en sus profecías. Para Nostradamus, las ruinas servían de recordatorio de que todos los imperios caen, y como advertencia para el futuro, una advertencia que él buscaba descifrar. Revisaba los textos antiguos y de ocultismo en busca de respuestas. Al tratar de organizar esa enorme cantidad de antiguo material profético, de cierto modo lo popularizó y lo puso en tal forma que casi cualquiera que pudiera leer francés lo comprendería. Todo lo que tenemos ahora nos indica que Nostradamus fue lo que yo llamo un psíquico creativo. Es decir, alguien que pone algo propio en el material. No se dedicó solo a parafrasear sus fuentes. Para evitar la ira de la Inquisición, Nostradamus ocultó sus fuentes con cuidado. Incluso destruyó las más incriminadoras. Sea lo que sea que vio, Nostradamus tuvo el cuidado de disfrazarlo. Pero fue inusitadamente franco al advertir sobre los 3 anticristos. Muchos afirman que en la predicción del segundo anticristo incluso dijo su nombre: Adolf Hitler. Y todavía más inquietante, el tercer anticristo, cuyo nombre también predijo, podría estar actualmente entre nosotros. De los 3 anticristos que predijo Nostradamus, sus seguidores dicen que el primero fue Napoleón. El segundo, un nombre que ha llegado a simbolizar la maldad universal.
Hitler. Bestias salvajes de hambre cruzarán los ríos. La mayor parte de la batalla será contra Hister. Él hará que grandes hombres sean arrastrados en una jaula de hierro cuando el hijo de Alemania no obedezca ninguna ley. Probablemente la cuarteta sobre Hister en las profecías de Nostradamus ha sido citada más que ninguna otra como evidencia de que Nostradamus precedía el auge de Hitler. Parte de la razón es que Hister suena bastante como Hitler. Está el famosísimo Hister, H-I-S-T-E-R, que él escribió y que por supuesto muchos estudiosos han transformado en Hitler. Se cambian unas letras y ya está. Excepto que Hister es el nombre del Danubio en latín. Si quiere decir Hitler, solo diga Hitler. ¿Por qué usar todo ese asunto de Hister que en verdad solo quiere decir el Bajo Danubio? ¿Por qué escribir sobre Hitler y los nazis en el siglo XVI iba a significar problemas con las autoridades? ¿Quién creció en los bancos del Danubio, conocido como Hister? ¿Quién nació en la profunda mitad occidental de Europa, llamada Noricum? Es Austria. En términos modernos, Adolfo Hitler nació en un lugar recóndito de Europa occidental. Eso quiere decir Austria. Y también significa Austria porque se le agrega el hecho de que Hister, el antiguo nombre del Danubio, suena muy parecido a Hitler. El resto de la cuarteta también refuerza la referencia a Hitler. Grandes hombres arrastrados en jaulas. Las últimas dos líneas son tal vez las más exactas. Eso se refiere quizá a que Nostradamus se había convertido recientemente del judaísmo, de modo que lo de los grandes hombres arrastrados en jaulas podía referirse a ese tipo de represión, tanto de los intelectuales como de los judíos intelectuales en Alemania. Lo de bestias salvajes cruzando las fronteras, si se piensa en las tropas de asalto, son bestias salvajes. También la guerra relámpago y todo eso fue una especie de ataque salvaje que arrasó desde Alemania a través de Francia. La verdad está en los detalles. Una traducción más literal diría algo como: la mayor parte del ejército se moverá hacia el Danubio. La próxima línea: en jaula de hierro el grande será arrastrado. Este es uno de los pasajes intencionadamente ambiguos en Nostradamus. Al menos yo supongo que es intencionadamente ambiguo. Podría ser: el gran hombre hará que arrastren a alguien en una jaula de hierro, una celda de prisión. O podría ser: alguien sin nombre arrastrará al gran hombre en una celda de prisión. Cualquiera de las dos es una interpretación legítima. La última línea se traduce como: cuando el hijo de Alemania no obedece ninguna ley. Aquí no dice nada sobre la ley. Dice: el niño alemán pasará por alto el Rin. Si uno quiere interpretar al niño alemán como Hitler, supongo que podría ser posible. Han existido muchos niños alemanes desde 1555 hasta ahora. Podría haber sido cualquiera, pero no hay razón para que el nombre propio que he citado se pueda interpretar como Hitler. Los mismos nazis estaban más que deseosos de aceptar la traducción errónea que elevaba a su líder a una posición mística. Los líderes nazis se dieron cuenta temprano de que las profecías y el misticismo podrían ser una herramienta eficaz para controlar al pueblo alemán, por lo que, en un irónico giro histórico, los nazis explotaron las obras del famoso profeta con antepasados judíos. La Alemania de 1920 y 1930 era un hervidero de ocultismo, de ideas místicas, astrología y misticismo oriental. Había toda clase de ideas místicas en el ambiente. Desde el comienzo mismo existió una influencia ocultista en el partido nazi. Todo el alto mando del Tercer Reich estaba fuertemente involucrado en toda clase de búsquedas místicas. El mismo Hitler creó un cierto tipo de ambiente en Alemania que favorecía todo tipo de misticismo. Su adopción de la suástica, por ejemplo, como símbolo del partido nazi, fue la adopción de un símbolo ocultista. Joseph Goebbels, ministro de propaganda nazi, consiguió la ayuda de Karl Kraft, el famoso astrólogo suizo, para descifrar a Nostradamus en favor de los nazis.
Finalmente, Kraft fue encarcelado después de hacer varias predicciones que no correspondían a lo que los nazis querían escuchar. Goebbels tenía un dicho: podría convertir un triángulo en un cuadrado si pudiera repetirlo lo suficiente. La inteligencia británica tomó esa amenaza tan en serio que también reclutó a Nostradamus para su causa. Los británicos no creían en el ocultismo, pero sabían que los alemanes creían en ello. Los británicos hicieron nuevas cuartetas supuestamente escritas por Nostradamus que insinuaban sobre un complot que mataría al Führer. Hister, que ganó más victorias en su lucha bélica de lo que era conveniente para él. 6 lo asesinarán en la noche. Desnudo, desprevenido, sin su armadura, sucumbe. Esas copias se iban a lanzar en Alemania. El efecto de la propaganda era desmoralizar a la población alemana. La guerra de la propaganda siguió el mismo método de Nostradamus. Mientras más negativa era la predicción, más fácilmente se aceptaba. En cierto sentido, estamos sintonizados para tener más interés en la información negativa. Por eso las campañas negativas funcionan tan bien. Se refiere a la cuarteta de Nostradamus a Hitler o no, hay otros acontecimientos terroríficos del siglo XX que parecen mencionarse en las cuartetas. ¿Nostradamus predijo en realidad el lanzamiento de la bomba atómica? Cerca de las puertas y en 2 ciudades habrá 2 flagelos como nunca antes se han visto. Hambruna dentro de la plaga, gente destrozada por el acero. Llora al gran dios inmortal pidiendo alivio. Es la cuarteta 6. Hiroshima fue bombardeada el 6 de agosto y es un puerto. Den vuelta el 6 para que sea un 9 y se obtiene la fecha del bombardeo de Nagasaki con la segunda bomba atómica. También es un puerto. 2 flagelos en 2 ciudades portuarias. Es algo bastante asombroso. Tal vez no haya nada más peligroso que hombres que tratan de hacer realidad una profecía, excepto aquellos que tratan de crear un resultado partiendo de cero. ¿Qué podría pasar cuando otros hombres afirmen poder descifrar las palabras de los profetas para hacer que profecías aún más terribles se hagan realidad? Para los creyentes, el siglo XX parece ser el máximo terreno de prueba de Nostradamus. Con 2 de los anticristos supuestamente identificados y desaparecidos, aún queda uno más que nombrar. Algunos advierten que esta llegada evocará el fin del mundo. Otros insisten en que es una táctica de los propagadores del miedo para consolidar su poder. Cada vez que hay épocas difíciles, problemas económicos, agitación social, la gente se refugia en la profecía. ¿Por qué? Le buscan un sentido. Quieren comprender lo que está pasando. Pocos acontecimientos han sido más inquietantes que el inicio de la era atómica, cuando el mundo estuvo de pronto al borde de la aniquilación. Esta nueva edad de la oscuridad ha creado una nueva urgencia: descifrar a Nostradamus mediante intérpretes modernos. El trabajo antiguo será realizado, y desde el techo la ruina malvada caerá sobre el gran hombre. Acusarán a un inocente que está muerto del hecho. El culpable está oculto en el bosquecillo brumoso. El 22 de noviembre de 1963, el país se estremeció profundamente cuando el presidente Kennedy fue asesinado. No es sorprendente que Nostradamus apareciera una vez más. Cuando leo eso se me ponen los pelos de punta. Todos sabemos sobre el asesinato de Kennedy. Sabemos que el disparo fatal al parecer vino desde un techo. Desde arriba caerá la maldad sobre el gran hombre. El hombre acusado del crimen, Lee Harvey Oswald, no vivió bastante para testificar. Un inocente muerto será acusado del hecho. El culpable permanecerá oculto en la niebla. Gracias a Jack Ruby siempre será así. Hubo otra profeta que se benefició de ese momento terrible: Jean Dixon. Los profetas pueden construir su reputación con solo 1 o 2 predicciones exitosas.
incluso aunque tengan miles y miles de predicciones falsas. Jean Dixon es conocida porque supuestamente predijo el asesinato de John F. Kennedy. Explotó eso de la mejor forma posible, escribiendo horóscopos en todos los grandes periódicos. ¿Qué fue lo que predijo realmente? Primero que nada, predijo que Richard M. Nixon ganaría la presidencia de 1960 contra John F. Kennedy y que el presidente moriría en ejercicio. Así que lo que realmente predijo fue que Dick Nixon moriría en ejercicio. La gente se olvida de las que no acertaron, pero las que aciertan, esas permanecen, siempre son recordadas y repetidas. La gente siempre dice que Nostradamus tuvo aciertos, que predijo a Napoleón, a Hitler, y lo repiten una y otra vez. Con interpretaciones que subrayan los éxitos, los creyentes tienen gran interés en asegurarse de que las cuartetas prueben que Nostradamus tenía razón. Y tal vez nadie lo haya hecho con mayor celo que Jean de Chevigny, su discípulo. Puede considerarse el primer nostradamiano, el primer discípulo de Nostradamus y el primer intérprete de sus profecías. En cierto sentido era el discípulo perfecto, lo que también significa que era de la peor especie porque el profesor se convierte en un dios y entonces todo lo que diga es correcto y si dijo algo equivocado, bueno, lo corrige. Después de la muerte de Nostradamus, Chevigny dejó la sombra de su amo y tomó el control de su trabajo. Chevigny sentía tal admiración por Nostradamus que a él le parecía muy difícil poder aceptar cualquier forma de crítica. Pero por desgracia llevó a cabo un cierto número de alteraciones que no siempre son muy fáciles de detectar. Como Chevigny tenía un interés económico en las publicaciones y un interés económico en que Nostradamus fuera muy famoso, mejoró algunas de las profecías. De hecho, interpretó algunas profecías que en realidad no existían. Tradujo mal algunas profecías para que estuvieran más cerca de lo que él creía que era la interpretación. Traducir a Nostradamus se convirtió en un arte per se. Si el profeta mismo se esforzaba tanto para oscurecer las cosas, podría existir cierta licencia para que otros también lo hicieran. O, en su estado tan subjetivo, pudo haber dicho, tal vez Dios lo quiere así, ¿cierto? Como las 3 centurias finales se publicaron después de la muerte de Nostradamus, se ha hecho más difícil determinar lo que es realmente suyo. Hay ediciones falsas que también están aquí, en las que se han agregado cuartetas extras según el interés de la gente. Aquí tenemos 2 ediciones. La pequeña es la edición real y se publicó en Lyon en 1568. Pero esta otra es una edición falsa, también publicada en Lyon en 1568. Se puede ver que la falsa es mucho más grande que la verdadera. Creo que muchos estudiosos a través de los años, comenzando con Chevigny y hasta el día de hoy, usan los textos de Nostradamus como pretexto. A su vez, ellos se convierten en profetas. Ya no se trata de las predicciones de Nostradamus, sino que ellos predicen lo que ven a través de Nostradamus. Las interpretaciones especulativas de las profecías pueden parecer algo inofensivo. Lo que me ha ayudado a mí en la comprensión de Nostradamus es dejarme llevar con el caos de su mente disléxica. Y en el proceso se tiene una sensación de la forma aleatoria, pero sin embargo ordenada, en que Nostradamus usa ciertos anagramas, juegos de palabras, frases. Por ejemplo, en la profecía en que habla de que la gente del Capitolio no lo querrá en absoluto, hay un hombre llamado Dubieux, que en francés significa el que duda. Este ejemplo ilustra algo que le gustaba a Nostradamus: ocultar a la gente bajo sobrenombres. Dubieux, W, podría ser el presidente de los Estados Unidos, ya que Capitolio se usa solo una vez en las 36.000 palabras de Nostradamus. Vemos un sobrenombre que no tenía ningún sentido hasta el año 2000. De pronto la profecía tiene mucho sentido. Pero lo que para algunos es una especulación inofensiva, para otros podría llegar a ser una manipulación deliberada. En el
fracaso del 11 de septiembre, separar las predicciones de los engaños hizo que el futuro sea aún más difícil de predecir. ¿Y es el 11 de septiembre solo el comienzo? El siglo XXI puede ser la época de sus predicciones más terribles. En uno de los días más oscuros de la historia moderna, millones recurrieron a las predicciones de Nostradamus y encontraron lo que estaban buscando. Lo que parecía ser la visión de este momento exacto. Jardín del Mundo, cerca de la nueva ciudad, en el paso de la montaña hueca. Será tomado y hundido en la cuba, obligado a beber aguas envenenadas con sulfuro. Jardín del Mundo. El estado Jardín de Nueva Jersey es por donde pasó uno de los jets. Su mundo aparece en la profecía para dar una indicación del World Trade Center en la ciudad nueva. Si uno fuera del siglo XVI, podría llamar a eso una montaña hueca. En el paso de la montaña hueca. El avión que se estrelló en la Torre Sur siguió una parte del río Hudson, donde el paso del metro iba desde Nueva Jersey al World Trade Center. El juego habitual que se juega con este tipo de profecías es que uno las lee, las repasa y se pregunta, ¿qué está diciendo la profecía? Y una vez que uno comienza a generar sus propias soluciones, es una forma muy eficaz de convencer a cualquiera de lo que sea. Uno comienza a decir, eso debe referirse a Hitler, ese es el gran incendio, o eso es el 11 de septiembre, o lo que sea. Si logras descifrar el código o si te ayudan los adeptos de Nostradamus, los que promocionan todo esto, terminas convenciéndote. Los creyentes apuntan a esta otra cuarteta como una advertencia aún más gráfica del 11 de septiembre. Fuego volcánico del centro de la Tierra producirá temblores alrededor de la nueva ciudad. 2 grandes rocas harán la guerra durante largo tiempo. Luego Aretusa enrojecerá el río Nuevo. Una vez más, el texto parece diferente a la interpretación sensacional. Es la cuarteta 87 de la primera centuria. La Cité Neuve, aquí, es la ciudad nueva. Así que alguien podría interpretar eso como Nueva York. Pero una interpretación mucho más probable en la época de Nostradamus es que la nueva ciudad sea Nápoles, que viene de la palabra griega Neápolis, la ciudad nueva. Y que el volcán mencionado sea el Vesubio, que no está muy lejos. Yo no veo ningún acontecimiento apocalíptico aquí. Me suena más bien a una erupción volcánica, local. Puede ser que lo que Nostradamus en realidad quiso decir sea menos importante que lo que las personas piensan que significa para ellas. En una situación como la del 11 de septiembre, la gente quiere volver y quiere comprender por qué pasó algo así. Usamos teorías ingenuas, consultamos autoridades como Nostradamus y confiamos en sus predicciones sobre el mundo. Y eso nos ayuda a encontrar un sentido a lo que está sucediendo. En el mes que siguió al 11 de septiembre, las consultas sobre lo que fuera en cualquier sitio en la red que tuviera que ver con Nostradamus aumentaron mucho. Nunca había tenido esa clase de penetración mundial, de saturación, de atención abrumadora, como después del 11 de septiembre. Justo después del 11 de septiembre, la Internet se vio inundada por la cuarteta más alarmante que se haya escrito. En la ciudad de Dios habrá un gran trueno. 2 hermanos desgarrados por el caos. Mientras la fortaleza resiste, el gran líder sucumbirá. La gran tercera guerra comenzará cuando la gran ciudad se esté quemando. Nostradamus, 1654. Con la inseguridad reinante después del 11 de septiembre, esta cuarteta le hizo creer a la gente que la Tercera Guerra Mundial había comenzado. Pero era un engaño e incluía una pista para hacer saber al lector que era algo falso. Estaba fechada en 1654. ¿Cómo pudo escribirla Nostradamus cuando él murió en 1566? Creo que ese engaño tenía un cierto propósito. Fue para enseñarnos una lección de que somos demasiado vulnerables y solo queremos creer. Lo que en realidad ya creemos.
No somos escépticos en forma natural, somos crédulos. Generalmente creer lo que sea y a quien sea, todos los patrones son reales, son ciertos, creemos en todos. Al igual que los patrones, los símbolos arcanos y los códigos ocultos parecen hablarle directamente al cerebro humano. Y cuando se encontraron estas pinturas en la biblioteca de Roma, dejaron pocas dudas de que algo terrible iba a suceder. Esta torre ardiente tiene un parecido escalofriante con las de la tragedia del World Trade Center. Es parte del llamado Libro Perdido de Nostradamus, encontrado en 1986 en la Biblioteca Nacional de Roma. En la época en que se descubrió el manuscrito, nadie advirtió el vínculo con Michel Nostradamus o con su hijo César. Aquí en el libro hay una inscripción que se refiere directamente a Nostradamus. Toda la evidencia sugiere que el libro es auténtico. Para algunos lectores, las ilustraciones parecen sugerir la Revolución Francesa, incluso el terrorismo islámico. Pero el doctor Osvaldo Avalone, director de la Biblioteca Nacional de Roma, afirma que todo es otro engaño muy elaborado. Este manuscrito no es de Nostradamus. No puede serlo por razones temporales. Los análisis de los expertos lo datan en el 1800. Nostradamus ya había muerto hacía casi 300 años. Cualquier crédito que se le dé a este libro confirma la notable permanencia de Nostradamus. Incluso cuando las predicciones han sido contradichas por pruebas irrefutables, el poder de las profecías puede durar siglos. Nostradamus muy rara vez ponía fechas en sus predicciones. Pero hubo una ocasión en que consignó una fecha específica, mencionó el 7º mes de 1999. Predijo que un gran rey del terror bajaría del cielo. 1999 llegó y se fue. Pero hay señales de que en este momento el tercer gran rey del terror puede estar entre nosotros. Y de que Nostradamus nos esté advirtiendo de catástrofes aún peores por venir. Preestreno, el próximo domingo a las 9 en Discovery Channel. Para aquellos que creen en los mensajes codificados de Nostradamus, el anticristo está aquí y vive entre nosotros. No hay mayor urgencia que descifrar las profecías y encontrarlo para salvar el mundo. Nostradamus menciona el año 1999 como el momento crucial hacia el gobierno del mal. El año 1999, 7º mes. Desde el cielo vendrá un gran rey del terror para hacer revivir al gran rey de los mongoles, antes y después de Marte, para reinar por buena suerte. Cuando mencionó 1999, eso impresionó a todo el mundo. Eso no se hace en el negocio de las profecías, porque entonces hay menos posibilidades de que se haga realidad. Pero 1999 fue mencionado específicamente. Era muy poco característico de Nostradamus nombrar un año en especial, considerando lo vago que era con otras fechas. Pero esta predicción puede haber correspondido a un acontecimiento celestial específico, ya que la astrología era un elemento clave en el trabajo de Nostradamus. Lo que estaba diciendo en esa cuarteta, y la razón por la que eligió esa fecha, fue que coincidió con un eclipse solar. Los eclipses solares eran considerados de mal agüero, vaticinadores de cosas malas. Bueno, él dijo en julio, pero el eclipse solar no ocurrió hasta el 11 de agosto. Pero el fin de julio, en el calendario juliano, corresponde a mediados de agosto en el calendario gregoriano. Y el calendario gregoriano solo entró en vigencia en 1580 después de su muerte. Algunos intérpretes mantienen que esta llegada del rey del terror en 1999 es una predicción moderna del tercer anticristo. El anticristo 3, muy pronto aniquilado. 27 años de sangre durará su guerra. Su guerra sangrienta durará 27 años.
lo más importante acerca del tercer anticristo es que, a diferencia de los otros dos, es el primero en caer en su guerra. Me fijo en eso y veo que Saddam Hussein puede ser un candidato muy importante. Desde que Saddam Hussein se convirtió en dictador hasta el momento en que lo ejecutaron, pasaron justo 27 años. Esa es la cuarteta 77 de la octava centuria. La traducción inglesa es El Anticristo 3 muy pronto aniquilado. 27 años de guerra sangrienta durará esta guerra sangrienta. Los heréticos muertos, cautivos, exiliados, sangre, cuerpos humanos, agua rojiza, caerá como granizo sobre la tierra. Es bastante directo, no hay ninguna forma en especial de interpretar quién es o cuándo ocurrirá. La cuarteta 62 de la Centuria II se ha convertido en tema de gran especulación, ya que Nostradamus nombra directamente al tercer anticristo. La clave para el tercer anticristo, que se llama Mabus, M-A-B-U-S, es cómo su nombre podría convertirse en el nombre de algún líder. Hacia atrás, M-A-B-U-S se convierte en S-U-B-A-M. La B se convierte en D, S-U-D-A-M, Sudam. Es una escritura fonética de Saddam. ¿Permitimos la transposición de las letras o no permitimos la transposición de las letras? ¿Usted cree que sí? Yo creo que no. Y la ciencia siempre tiene un acuerdo sobre las reglas. En los estudios de Nostradamus, como en tantas cosas relativas a la astrología y ese tipo de predicciones, no hay acuerdo, así que nunca habrá una decisión definitiva sobre Nostradamus. Si Saddam Hussein era un candidato para el anticristo, no estuvo a la altura de lo que se esperaba. Personalmente creo que Mabus es una combinación de Osama Bin Laden y George Bush. Dejen caer la H y el comienzo de Osama y queda Mabus. Thank you so much. Thank you. Thank you. En la periferia de la Internet, el nombre de Obama ya se ha mencionado como otro candidato para el anticristo, aunque su traducción literal del original no lo sustenta. En los Estados Unidos, la cuarteta 62 de la Centuria Segunda a menudo se interpreta como referida al anticristo. Michel dice que la mejor forma de leer esta cuarteta en particular es comenzar al final cuando dice «el cometa vendrá». Un cometa a menudo se veía como augurio de algún acontecimiento, pero no considera que sea algo apocalíptico. Nostradamus no era un vaticinador del fin del mundo. La traducción literal, la primera palabra que no tiene ningún significado en especial para los franceses, Mabus, podría ser el nombre de una persona, uno de los editores de las obras de Nostradamus. Lo relaciona con la ciudad de Maburg, alguien que provenga de esa ciudad. Es una explicación posible. No importa cómo se interprete, una profecía sensacional nunca pierde su atractivo. Por ejemplo, en 1987 podría haber sido el Ayatollah Khomeini. Luego, solo unos años después, cuando Khomeini murió, de pronto resultó que era Saddam Hussein, aunque era un candidato muy elegible, por supuesto, porque era el villano popular del momento. Y eso volverá a cambiar de nuevo y de nuevo. Con Nostradamus, el pesimismo también significa decirle a la gente lo que quiere escuchar. Hay temor por el futuro, hay incertidumbre. Así que cuando existe una visión pesimista, eso ayuda a la gente a interpretar sus sentimientos, a comprender por qué siente esa incertidumbre, esa ansiedad. Los seres humanos son los únicos animales con capacidad de predicción que pueden formar modelos mentales y tratar de imaginar lo que puede pasar en el futuro. Los animales por lo general responden a los instintos y los seres humanos tenemos la ventaja de que podemos anticiparnos a lo que puede venir. Tal como alguien que está jugando ajedrez, le irá mucho mejor si puede anticipar algunos movimientos. Una forma en que un profeta puede ganar fama inmediata es con las profecías catastróficas. Es un acontecimiento negativo, atrae mucha atención. Si sucede en una época agitada, la gente quiere creer.
quiere comprender, de modo que la gente se fijará en esos profetas, los mirará y los convertirá en los héroes de ese día. Si estamos en lo que Nostradamus llamó tiempos de peligro, una era de guerras, hambrunas y colapso global, entonces descifrar sus palabras tal vez podría salvarnos la vida. Algunos afirman que Nostradamus se refirió a los tiempos de peligro como los años que van desde 2009 a 2012. Una época de terremotos, inundaciones, hambruna, guerra y deterioro económico. Dice que hemos entrado en una era de crisis evolutiva y que si no cambia, habrá una gran despoblación de la raza humana. Definitivamente nos estaba advirtiendo. Trató de enseñarle a la gente del futuro sobre cómo comportarse para que pudiera aprender las lecciones del pasado y protegerse a sí misma de los errores que ya se habían cometido. De hecho, creía que el mundo podía cambiar para mejor. Si realmente estamos viviendo en la era oscura que él previó, tal vez sus advertencias puedan salvarnos. En una cuarteta perturbadora, Nostradamus predice la subida del océano en el Atlántico Norte. ¿Podría ser esta la forma en que Nostradamus nos advierte sobre el calentamiento global? Gran Bretaña, incluyendo Inglaterra, será inundada por aguas muy altas. Si estamos en el precipicio de un colapso global, lo que parece bastante probable debido al calentamiento global, el colapso de las comunidades financieras, etc., entonces veremos una enorme hambruna. La gran hambruna que siento que se acerca, a menudo dando vuelta y luego haciéndose universal, es tan grande y tan larga que unos arrancarán raíces de los bosques y bebés de los pechos. La hambruna fue algo que ensombreció el mundo de Nostradamus, al igual que la plaga. La profecía también es escalofriante porque es el comienzo de las hambrunas que él sentía venir en varios lugares. Abarcaban cada vez más hasta que de pronto alcanzaban todo el mundo. Los intérpretes ven que la madre naturaleza no es la única causa de los tiempos peligrosos. ¿Podrían Oriente y Occidente sumirse en una gran guerra religiosa? Desde Fez, el reino alcanzará a los de Europa. Sus ciudades arderá y la espada cortará. El grande de Asia por tierra y mar con una gran tropa. De modo que azules y persas la cruz perseguirán a muerte. De esa cuarteta podemos decir que es el Imperio Otomano que se expande hacia Occidente. Y en el camino persigue a los cristianos. O se puede ver un poco hacia el futuro y decir, si todo el asunto del Medio Oriente empeora, entonces tal vez haya una invasión musulmana de las tierras del sur a través del norte de África. O incluso un acontecimiento terrorista atómico, que podría ser, digamos, en Roma. Nostradamus dice que el Papa tendrá que huir de Roma y que Roma será destruida por un gran fuego. El Islam era una fuerza que definitivamente había que tener en cuenta. En la época en que vivía Nostradamus había una gran amenaza en la parte oriental. Constantinopla había caído en manos de los turcos en 1453 y además los turcos Seljuk se expandían por los Balcanes y terminarían en el sitio de Viena. De modo que había un tremendo interés, miedo y nerviosismo respecto al Islam y el cristianismo. Desde Mónaco a Sicilia, toda la costa se verá devastada. No quedará ni un suburbio, ciudad o pueblo que no sea asaltado y robado por los bárbaros. Tendremos una terrible crisis entre el mundo islámico y el mundo occidental. Nostradamus lo escribió hace 500 años y dijo muy claro que era lo que venía. El mismo Nostradamus consideraba el tiempo como algo cíclico y la historia como algo que se repetía sin fin. Creía que los cataclismos de su propia época vendrían otra vez, como la oscilación de un péndulo.
Creo que es muy ingenuo, de repente, tomar algo que era comprensible en el siglo XVI y de cierta forma adaptarlo al siglo XXI. Creo que es muy incendiario, en realidad es pernicioso. Decir que hay un conflicto entre cristianos y musulmanes en el mundo contemporáneo y compararlo con el conflicto entre cristianos y musulmanes en el siglo XVI. Una interpretación siniestra no solo puede llevar a acciones irresponsables, sino mortales. El 20 de marzo de 1995, el culto Aum Shinrikyo lanzó el peor ataque terrorista de la historia de Japón. Uno de sus textos sagrados era una interpretación hecha por su líder de las cuartetas de Nostradamus. Eligió más de 20 cuartetas que en su opinión se relacionaban con el Aum Shinrikyo. Parte de esa idea era la pestilencia en la gran ciudad, y eso inspiró el ataque con gas sarín en el subterráneo de Tokio. Pensó que si lograba crear la realidad de lo que él veía en las cuartetas de Nostradamus, podría hacer que llegara el fin del mundo. El gas mortal mató a 12 personas y enfermó a más de 5,000. Por eso ese tipo de profecías pueden ser peligrosas. Porque digamos que uno predice el fin del mundo. ¿Qué pasa cuando el mundo no termina? Todos creen que viven en el fin de los días. Ha sucedido desde que, en el caso de la cultura occidental judeo-cristiana, desde que Jesús le dijo a sus discípulos: hay algunos de ustedes que están aquí hoy, que verán el fin de los días, que me verán volver. Las obras de Nostradamus parecen corroborar lo que muchos fundamentalistas cristianos creen que es el fin de los tiempos, descrito en el libro de las Revelaciones. La Biblia dice que al final de los tiempos habrá ciertas señales, guerras, plagas, pestilencia, hambrunas, más vegetarianos, de modo que hay millones de cristianos en todo el mundo que esperan y dicen: vaya, estamos en lo que la Biblia llama el fin de los tiempos. David Koresh en Waco, él también predijo el fin de los tiempos. Él creía que estaba abriendo el séptimo sello, que marcaba el comienzo de los últimos días. Aunque las cuartetas no hayan dado la fecha específica del Armagedón, la predicción futura más importante de Nostradamus podría residir no en las profecías, sino en el prólogo mismo de las cuartetas. Aunque vivió hace 4 siglos, Nostradamus afirmaba que podía ver nuestro futuro. Aunque su lenguaje es vago, esas predicciones apuntan al fin del mundo. En una de sus escasas y poderosas predicciones fechadas, dijo que el mundo se acabaría casi en 1800 años más, cuando el Sol, en una conflagración final, devore la Tierra. Pero Marte continuará orbitando en el año 3797. La referencia al año 3797 no está codificada en las cuartetas, sino que es mencionado en el prólogo de su libro de profecías, y su significado literal no es una advertencia, sino una confesión. Nostradamus estaba publicando sus profecías y dijo que serían válidas desde que escribió el prólogo, que fue en 1555, hasta el año 3797, que no podía ver más allá de eso. Eso no significa que sea el fin del mundo, solo significa que no podía ver más allá. Pero el 3797 podría ser una referencia celestial codificada, considerando el uso frecuente que Nostradamus hacía de la astrología y la astronomía. El volumen de la expansión del Sol es el mismo que describe Nostradamus, excepto que un astrónomo diría que ocurrirá en muchos miles de millones de años. En esa misma profecía pasa a describir cómo los seres humanos vivirán en Acuario durante un periodo de tiempo y otros vivirán en Cáncer en forma eterna. A mí me parece que está describiendo la postdestrucción del mundo. Describe a la raza humana colonizando mundos alrededor de las estrellas Acuario y Cáncer. Tal vez finalmente encontremos una forma de resolver nuestros problemas. Pero como en la época de Nostradamus, las enfermedades, las guerras y las luchas religiosas siguen siendo los titulares de hoy.
Es la misma cualidad eterna del sufrimiento humano y la inseguridad lo que hace que la gente siga intentando descifrar las cuartetas, que parecen tan relevantes a través de los siglos como lo son hoy. Su precisión es ciertamente la clave de su longevidad, no cabe duda. Hay suficientes cuartetas que son tan asombrosamente precisas que no me sorprende que la gente aún lo consulte. En especial en épocas en que las cosas van muy mal, la gente se refugia en Nostradamus. Es nuestra carga y placer descifrar los misterios, porque si estas profecías se refieren a nuestra época, nosotros resolveremos el misterio. No estoy convencido de que Nostradamus haya sido profético. Si anunciar que la humanidad seguirá adelante con las guerras es profético, entonces está bien. Pero nunca me he convencido de que sea lo que sea que haya visto para el futuro, eso realmente haya resultado en la forma en que él dijo que pasaría. La ciencia moderna predice que el mundo se acabará algún día, pero sitúa ese momento en miles de millones de años más. La ciencia y las profecías están de acuerdo en que el mundo se acabará. ¿Pero cuánto? Hay suficiente material para que cualquiera investigue durante mucho tiempo más. Y las cuartetas están escritas en forma tan oscura que nos permiten un proceso, tal como lo haría uno de esos test de manchas de tinta que tienen numerosas interpretaciones diversas que podríamos seguir durante otros 500 años. Lo que más puede ayudar a preservar su legado es la gente corriente, siempre ansiosa por descubrir los secretos del futuro y descifrar lo que escribió Nostradamus. A pesar de los esfuerzos de los escépticos, que dudan que las cuartetas tengan el poder de la clarividencia, codificada o no. Si tomamos a Nostradamus como literatura, nos parece muy bien que la gente haga sus propias interpretaciones. Queremos alentarla para que lo haga. Pero hacer una interpretación y creer que Nostradamus era capaz de predecir hace 450 años un hecho específico en nuestra vida personal, me parece una proposición discutible. Cuando la tumba de Nostradamus fue profanada durante la Revolución Francesa, los lugareños consagraron los pocos restos que pudieron recuperar en una iglesia que queda muy cerca del lugar en que murió. Y le pusieron este epitafio: el muy ilustre y único Michel de Nostradamus, a los ojos de todos los mortales, cuya pluma casi divina podía describir acontecimientos futuros en todo el mundo a partir de la influencia de las estrellas. Las personas creerán lo que quieren creer por las razones que las impulsan a hacerlo. Por eso mismo, el peso de la prueba puede pesar más en aquellos que cuestionan las profecías que en aquellos que creen. Nadie puede negar que vivimos tiempos problemáticos. Pero la pregunta sigue vigente. ¿Hay secretos todavía ocultos en Nostradamus que puedan ser descifrados a tiempo para ayudarnos?